Hola, ¿qué tal? Les voy a comentar un poquito ahora cómo es lo que les voy a habilitar, que es el caso de estudio con esta presentación. La idea acá es hacer alguna simulación teniendo en cuenta lo que está planteado en el documento que les puse como caso de estudio, que es mantener la temperatura de un determinado recinto por debajo de cierto valor, teniendo un sensor de temperatura que está basado en el LM35, creo que es como un transistor, un encapsulado TO92, y donde yo, en función de las temperaturas, les solicito que accionen un extractor, un motor a través de un relé, y es lo que pueden ver acá en pantalla, que tiene el sensor de temperatura, las alimentaciones, y en función de lo que ustedes van a poner acá adentro van a activar un extractor con un relé cuando se dé una determinada condición de temperatura, ¿no? ¿Qué va a haber acá adentro? Básicamente va a haber comparadores. Esto lo pueden analizar, son 5 o 6 hojitas del capítulo 4 del libro de Coughlin-Driscoll que les di. Ahí está bien explicado. Yo acá les voy a hacer más sucinto una visión de cómo sería. Fíjense, lo primero que ustedes pueden hacer para comparar y tomar una acción de salida es usar un operacional a lazo abierto y en una pata poner la referencia, que va a ser determinado umbral de milivolt, y en el otro lado poner el LM35, el generador, el sensor de temperatura, que cuando entregue más de tantos milivolt que equivalen a una temperatura, sobrepase a la tensión de referencia de la otra pata, entonces conmuta la salida de positivo a negativo. ¿Por qué? Porque el sensor de temperatura que está en la pata menos sobrepasa a la tensión de referencia de la pata más y hace que conmute la salida. Con esa conmutación ustedes ya son capaces de activar un transistor y a su vez un relé, que es el que va a activar después el motor. Fíjense cómo es el comportamiento, ¿no? Ustedes tienen representado la señal de entrada, en este caso es triangular, pero a los fines de que sea más gráfico, pero va a ser la variación del sensor. Cuando está por debajo de 0 volt, en este caso está comparando contra 0 la pata más, la señal está en positivo porque es más grande la tensión de la pata más que 0, y cuando la señal de la pata menos pasa por encima de 0, la señal se hace negativa y conmuta al otro estado del operacional. El problema que tenemos con este tipo de configuración es que cuando, como se ve en la otra parte de la señal triangular, cuando hay alguna switcheo debido al ruido, o sea que yo sobrepaso la tensión de 0 volt para arriba y para abajo por efecto del ruido, como acá, voy a obtener una conmutación a la salida que no es deseada, porque no es una variación real del sensor, sino que puede ser ruido que se montó arriba y hace que el relé empiece a pegar y a despegar y a conmutar por el ruido que está montado sobre la señal. Esto entonces no es una aplicación práctica. Esta la pueden simular ustedes, pueden agarrar simular el comparador, ponerle una señal de entrada, montarle ruido a propósito, una triangular que simule el ruido, o una cuadrada, una pequeña cuadrada, y hacen que ver cómo conmuta la salida. Y ahí ven el efecto del ruido sobre la comparación. Y la solución a esto es hacer un ciclo de histéresis, lo que se llama, que es como está ahí. Lo que hacen es una realimentación positiva, o sea, la salida hacen un divisor de tensión y una fracción la realimentan a la pata más. Esa fracción se va a llamar tanto BUT como el umbral superior, upper threshold, o lower threshold, o sea, el nivel de umbral superior e inferior, dependiendo si la salida se encuentra en positivo, es el superior, porque es más menos la salida, y si la salida se encuentra en negativo, menos más, al revés, es el inferior. De cualquier manera, cuando la entrada está en el umbral superior, mi señal de entrada tiene que ser más grande que el umbral superior para que conmute a negativo, y a la inversa, cuando la entrada está en el umbral negativo, mi salida tiene que ser más baja que el negativo para que conmute, ¿sí? ¿Cómo queda el esquema? Las curvas, fíjense que ahora tengo de vuelta mi señal de entrada, que es la triangular, pero ahora yo estoy comparando no contra 0, sino contra los umbrales superior e inferior. Cuando mi señal supera al umbral superior, la señal de salida se hace negativa, la B0, ¿sí? Porque es inversor este funcionamiento.
y después cuando mi señal de entrada se hace más negativa que el VLT, se hace positiva mi señal de salida, y ahora sí estoy a salvo de estos pequeños efectos de switcheo que se dan en la señal triangular, una pequeña cuadrada montada para graficar el efecto. Fíjense que ahora, como no alcanzo a llegar al umbral VLT, tendría que bajar demasiado todo este ciclo de histéresis para poder recién conmutar la señal, cosa que en este caso, como se supone que es un ruido más pequeño, no se va a dar. Así que con este esquema de histéresis y realimentación positiva estoy solucionando el problema de el ruido. Acá está graficada la curva de histéresis, con el efecto inversor que tiene, porque cuando aumenta la tensión de entrada, que está sobre el eje X, cuando supera un determinado umbral se me va a negativo, y fíjense que yo cuando vuelvo tengo que volver por el umbral negativo, o sea, tengo que bajar más que el umbral negativo para poder conmutar a positivo y volver por este camino. O sea, voy por este camino, por el de la derecha, y cuando vuelvo por el de la izquierda, y ahí en el medio tengo el voltaje de histéresis, que es lo que me separa los dos umbrales. O sea que VUT menos VLT me va a dar el VH, el umbral de histéresis. En este caso lo que no tengo es posibilidad de variar el centro, o sea, está centrado en 0 volt. Ahora a continuación vamos a ver cómo correrlo, porque en el caso de ustedes, por ejemplo, si el sensor les va a entregar a los 30 grados, 29 grados que tienen que conmutar, está entregando 100 milivolts, ustedes tienen que poner el centro en 100, no en 0, lo van a tener que desplazar. Y ese efecto lo logramos de esta manera, es entrando con la señal de entrada por la pata más y con ese esquema de resistencias, en este caso RNR, y el corrimiento lo logramos poniendo una tensión en la pata menos. Ahí fíjense que dice V de referencia, y ahí está en 8,82 volts, ¿sí? Y acá les dejo las ecuaciones de los umbrales, la tensión de umbral superior, ahí tienen el F donde quedaría puesta, es V referencia por 1 más 1 sobre n menos V de saturación sobre n, y la otra igual pero con el más V de saturación para el otro lado, el VLT, ¿sí? Y el VH obviamente sale de hacer la diferencia de las otras dos. El voltaje central es el V de referencia por 1 más 1 sobre n, que es el que está metido obviamente acá. Fíjense, en VUT es voltaje del central menos el offset que yo tengo para arriba, voltaje central menos el offset para abajo. O sea que este es el voltaje central en las dos ecuaciones de VUT y VLT. ¿De dónde salen estas ecuaciones? No están en el libro, pero yo les dejo acá planteado cómo las interpreté yo, si les sirve, si no lo ven de otra manera. Yo lo que hice fue plantear un caso con el voltaje de referencia en 0 volt, o sea, si yo supongo que le pongo en 0 esta pata, asumo que esta V de referencia 0, entonces por el principio de tierra virtual en la pata más tengo 0, y puedo plantear este balance de corrientes, que la corriente de entrada E sub I sobre R, que es la que viene por acá, va a ser igual a la que circula por la RNR, esta que está acá, que es la V de saturación sobre NR. De ahí saco las R, y ¿qué me queda? Que E sub I es igual a menos Vsat sobre N. Esta es la tensión que tengo que introducir para lograr la conmutación, que es, fíjense, Vsat menos Vsat sobre N, que es esto que está acá, Vsat sobre N, porque esto es la tensión central, esto es fijo, no me importa. Lo que tiene que variar es Vsat sobre N. Esto es 0 en el caso este que yo analizo, porque lo supuse como centrado en 0, que la tensión de referencia era 0. Entonces lo que me da es que la tensión de entrada tiene que ser menos Vsat sobre N para lograr la conmutación. El caso este. Si le aplico completo ahora con la V de referencia puesta y analizo las corrientes, lo mismo, pero ahora suponiendo que en la pata más aparece reflejado V de referencia acá, y calculo de vuelta las corrientes. O sea, la corriente de entrada es la tensión E sub I menos la V de referencia que aparece en la pata más, dividido la R, y del otro lado lo mismo, V de referencia menos Vsat sobre NR, y ahí despejo cuál es la tensión de entrada que produce la conmutación.
esa corriente, esa tensión que me va a producir la corriente que va a generar la conmutación, se despeja. Y fíjense que si ahora me queda el término este de adelante, porque consideré la B de referencia, este término de adelante es la B central, el desplazamiento de la tensión central del ciclo de histéresis. Y este B sat n es el plus que tiene que aparecer de tensión de E sub i para que se produzca la conmutación, o para un lado o para el otro. En un caso va a ser B sat sobre n para arriba y en el otro caso B sat sobre n para abajo, desde siempre el punto central que me lo da B de referencia por 1 más 1 sobre n. Y ahí tienen de cómo hice el cálculo para saber de dónde salían esas ecuaciones, que si no por ahí queda medio la nebulosa cómo se calcularon. Y esto ya nos permite fijar la tensión central y queda también fijo el ancho del ciclo de histéresis. Lo que no nos permite es variar en forma independiente el ancho del ciclo, el BH y el B central. Para eso vamos a proceder a ver un siguiente circuito, que es este, donde ajustando esta resistencia de arriba ajusto el ancho del ciclo de histéresis, y ajustando la de abajo, esta que está puesta a menos B, a una tensión fija, ajusto el valor central, ¿sí? Y entonces lo que tengo ahora es la posibilidad de variar tanto este BUT menos BL, que es el BH, que está dado por este valor, fíjense cómo trabaja la N acá, y por otro lado puedo trabajar la tensión central, que adopta este valor, B de referencia sobre M. Y la curva que me queda de vuelta es la clásica, donde tengo el ciclo de histéresis, voy por un lado, por acá por la derecha, subo, y cuando tengo que bajar por la izquierda, o sea, ir más abajo de BLT para poder bajar. Este es no inversor el funcionamiento, no invierte la señal de salida. En cuanto a los voltajes de umbral, estas son las dos ecuaciones. El voltaje de umbral superior e inferior están en función de las tensiones de saturación de salida y el término N forman un término, y por otro lado el voltaje de referencia y el término M, que viene de esta resistencia de acá abajo. Con esas dos tensiones, BUT y BLT, estoy en condiciones de sacar el ancho del ciclo de histéresis, que es simplemente la diferencia entre las dos, y la tensión central la saco con el promedio de las dos, de BUT y BLT, con la salvedad que acá, fíjense que tengo la particularidad que el término este, que depende de N, si se cancela por ser BSAT y menos BSAT iguales de sentido contrario, y me queda que la tensión central depende solamente de la B de referencia y el término M, ¿sí? ¿De dónde salen estas ecuaciones? Yo lo que hice fue, como en el caso anterior, plantear la corriente en el nodo de la pata más, en este nodo 3, y ponemos que E sub I sobre R, que es la corriente que entra, es igual a estos dos términos, que son la corriente que se va por la resistencia de arriba a través del voltaje de saturación, que está en negativo en este caso, y la tensión negativa que es la B de referencia, que también toma una corriente de la entrada a través de MR. Entonces divido la tensión de referencia por MR, me da esta otra corriente por esta rama. O sea que la corriente que entra la igualo a la corriente que se va para la salida y la que se va para el voltaje de referencia. Cuando la corriente de entrada se iguale a esas dos, es cuando el excedente de corriente va a poder ingresar a la pata más y va a hacer conmutar al operacional, ¿no? Lo podemos ver por corriente también. Esto, si acá se simplifican las R, les va a dar, fíjense, que la E sub I se transforma en el BUT, porque estoy considerando el punto donde se igualan y se produce la conmutación las corrientes, y les queda directamente B sat y B de referencia dividido N y M respectivamente. Tengan en cuenta que acá es menos B sat sobre men, y con el menos adelante se hace más este término, y lo mismo que el menos B de referencia se hace más. Estos dos son términos positivos, que hay un ejemplo en el libro, véanlo, les queda 12 y 1, 13, se suman, ¿no?, estos dos valores y me da el voltaje positivo, ¿sí? Son corrientes negativas porque salen del nodo
pero me están dando referencia al umbral positivo, porque yo tengo que subir la tensión de entrada lo suficiente para cancelar esas dos corrientes, y el excedente va a entrar hacia el operacional y me va a permitir saturarlo al operacional. Acuérdense que en este punto tengo una tierra virtual que es la que se refleja de la pata menos a la pata más. Bueno, quedo atento a cualquier consulta. Con esto ya pueden ir tratar de simularlo, primero sin el ciclo de histéresis, y después le incorporan el ciclo de histéresis para ver que no se dé el efecto de esa fuente de ruido que ustedes le pueden superponer. Entonces con eso ven, sin el ciclo de histéresis, cómo conmuta la salida cuando hay un poco de ruido, y después le sacan el ciclo de histéresis, le ponen el ciclo de histéresis, y con esa pequeña tensión de ruido, que sea más chica que el ciclo, obviamente, que la VH, van a poder jugar y ver que la salida, a pesar del ruido que está montado, no va a afectar a la conmutación del transistor y del relé. Bueno, quedo atento, muchas gracias, hasta luego.